Hola, bienvenidos a este módulo titulado El suelo ganadero como aliado climático, carbono orgánico y secuestro en pastos. Mi nombre es Patricia Gallejones, trabajo en Naker y participo en el proyecto Sequestback, donde me encargo principalmente del diseño y aplicación de una metodología de muestreo de suelos para la determinación del carbono orgánico del suelo, así como de proporcionar apoyo técnico a los socios del proyecto en el desarrollo de esta actividad. En esta sesión veremos qué es el carbono orgánico del suelo y el secuestro de carbono, por qué es tan importante y cómo podemos medirlo y gestionarlo adecuadamente. Los suelos constituyen uno de los mayores almacenes de carbono del planeta. De hecho, almacenan más carbono que la atmósfera y toda la vegetación terrestre juntas. Sin embargo, aproximadamente un tercio de los suelos del mundo están moderada o altamente degradados debido a procesos como la erosión, la pérdida de materia orgánica, la compactación o la salinización. Esta degradación conlleva una disminución del carbono orgánico del suelo, lo que afecta negativamente a su fertilidad, a la biodiversidad que alberga y a su capacidad para regular el clima. Recuperar parte de este carbono supone una oportunidad tanto para mejorar la productividad de las explotaciones como para contribuir a la mitigación del cambio climático. El carbono orgánico es el principal componente de la materia orgánica del suelo y es reconocido como un indicador de la calidad del suelo. Aporta múltiples beneficios, tanto desde el punto de vista agronómico como ambiental. Por una parte, mejora la estructura del suelo, incrementando la capacidad de retención de agua. También mejora la permeabilidad, la aireación y el drenaje del suelo, la cohesión del suelo, reduciendo la erosión hídrica y eólica, y es una fuente de nutrientes y energía para plantas y microorganismos del suelo. Además, cuando los suelos se gestionan de forma adecuada, tienen el potencial de secuestrar carbono, contribuyendo así a la mitigación y adaptación al cambio climático. El secuestro de carbono consiste en retirar dióxido de carbono de la atmósfera y almacenarlo en el suelo de forma relativamente estable. Los pastos y sistemas ganaderos pueden aumentar sus reservas de carbono mediante una gestión adecuada. Es importante recalcar que los cambios en la gestión del suelo enfocados en la captura del carbono ofrecen múltiples cobeneficios, tanto económicos como ecológicos y sociales, como por ejemplo el aumento de la productividad y rendimiento mediante una mejora de la fertilidad del suelo, un aumento de la resiliencia frente a sequías y lluvias torrenciales, mejora de la eficiencia en el uso de nutrientes, aumento de la biodiversidad, incremento de la oferta de servicios ecosistémicos, entre otros. El potencial de secuestro de carbono depende de diversos factores, como el clima, el tipo de suelo, el contenido inicial de carbono, la productividad vegetal o el manejo ganadero. Pero es importante recordar que el secuestro de carbono no es un proceso ilimitado. A medida que el suelo se aproxima a un nuevo equilibrio, las tasas de acumulación disminuyen. Además, podemos ver 4 situaciones diferentes en el suelo. Podemos encontrarnos con suelos donde los niveles de carbono orgánico han alcanzado el equilibrio y es posible aumentarlos a través de prácticas sostenibles del suelo. Una segunda situación donde los suelos están aumentando su contenido de carbono orgánico, pero todavía se podría aumentar más. Una tercera situación donde tenemos suelos que están disminuyendo su contenido de carbono y es posible detener o mitigar las pérdidas. Y una última situación en la que tenemos suelos donde el carbono está disminuyendo y es posible revertir esta caída a través de prácticas sostenibles. Como hemos visto, las variaciones en los niveles de carbono orgánico en suelo pueden tener implicaciones en muchos procesos medioambientales, como la fertilidad del suelo, la erosión y los flujos de gases de efecto invernadero. Por eso es importante cuantificar los cambios en las reservas de carbono. Sin embargo, aunque pueda parecer sencillo, medir el carbono orgánico del suelo es todo un reto,
Debido a que existe una elevada variabilidad espaciotemporal, los cambios se producen de forma lenta y es difícil identificar pequeños cambios. Además, dependiendo de la estrategia de muestreo, los resultados pueden ser muy diferentes. Por ello, es esencial disponer de metodologías de muestreo rigurosas, reproducibles y armonizadas. Cuando diferentes entidades trabajan en distintas regiones, surge además un desafío adicional: la comparabilidad. Para resolverlo, en el proyecto SequestBack hemos desarrollado un protocolo armonizado basado en metodologías internacionales, como el protocolo de muestreo de la Comisión Europea para certificar los cambios en las reservas de carbono en suelos minerales de la Unión Europea, y también nos hemos basado en las directrices de muestreo de la Red Europea LUCAS. Este enfoque armonizado permite simplificar el trabajo de campo y optimizar los costes, mantener el rigor científico y generar una base de datos homogénea. Para aplicar este protocolo, el primer paso consistiría en identificar las parcelas que se van a monitorizar. Dentro de cada parcela y en función de su superficie se establecen diferentes puntos de muestreo. En cada uno de estos puntos se recogen 5 submuestras de suelo, una en el punto central y 4 adicionales distribuidas siguiendo los 4 puntos cardinales. Las muestras se toman a 2 profundidades, de 0 a 10 y de 10 a 30 centímetros. Además, en el punto central se extraen muestras inalteradas mediante cilindros, a las mismas profundidades, con el fin de determinar la densidad aparente del suelo, un parámetro que es necesario para calcular las reservas de carbono orgánico del suelo. Las muestras recogidas se envían al laboratorio, donde se determina el contenido de carbono orgánico del suelo, la densidad aparente y el porcentaje de elementos gruesos presentes en cada muestra. A partir de estos parámetros es posible calcular las reservas o stock de carbono orgánico del suelo de cada parcela muestreada. Para ello, se combinan los valores obtenidos mediante la fórmula que se muestra en esta diapositiva, que integra la concentración de carbono orgánico, la densidad aparente, la proporción de elementos gruesos y la profundidad del suelo analizada. Aplicando esta metodología, se han muestreado los suelos de 28 explotaciones ganaderas ubicadas en 13 provincias españolas. En total, se han recogido y analizado 244 muestras de suelo, proporcionando una base de datos representativa para la evaluación del carbono orgánico en los sistemas ganaderos participantes del proyecto. Los resultados obtenidos muestran unas reservas de carbono orgánico del suelo que oscilan entre 25 y 125 toneladas de carbono por hectárea, observándose los valores más elevados en las explotaciones situadas en el norte de España. En el mapa que se muestra en la diapositiva se representan las provincias incluidas en el estudio, coloreadas en función de sus reservas de carbono orgánico del suelo, lo que permite visualizar de forma sencilla la distribución espacial de los resultados. Para interpretar los resultados obtenidos, los hemos comparado con distintas fuentes de referencia internacionales. Una de ellas es el Mapa Global de Carbono Orgánico del Suelo de la FAO, que proporciona estimaciones armonizadas de las reservas de carbono orgánico del suelo para diferentes regiones del mundo. Esta comparación permite situar los resultados del proyecto en un contexto más amplio y evaluar si los valores observados son coherentes con los patrones geográficos esperados. Como puede observarse en este mapa de España, las mayores reservas de carbono orgánico se concentran principalmente en la mitad norte del país, un patrón que coincide en gran medida con los resultados obtenidos en las explotaciones participantes en el proyecto. Además del mapa global de la FAO,
Existen otras bases de datos y herramientas cartográficas que proporcionan información sobre el carbono orgánico del suelo a distintas escalas, como el Sistema Español de Inventario o el IPCC. Estas herramientas son muy útiles para la planificación territorial, la elaboración de inventarios y la evaluación del potencial de secuestro de carbono de los suelos. Sin embargo, es importante tener en cuenta que gran parte de esta información se basa en modelos y estimaciones espaciales. Por ello, las mediciones directas realizadas en campo siguen siendo fundamentales, ya que permiten validar estos modelos, mejorar su precisión y generar información más fiable sobre el estado real de los suelos. En esta gráfica se comparan los valores obtenidos en las explotaciones participantes en el proyecto con las estimaciones disponibles en el Sistema Español de Inventarios para las mismas provincias. Los resultados muestran que, aunque ambas fuentes reflejan tendencias similares en la distribución territorial del carbono orgánico del suelo, existen diferencias notables en algunas provincias. Estas discrepancias ponen de manifiesto la variabilidad que puede existir a escala local y que no siempre queda reflejada en las estimaciones regionales o nacionales. Por ello, las mediciones realizadas directamente en campo resultan fundamentales para complementar la información disponible, mejorar el conocimiento de cada territorio y generar estimaciones más precisas y representativas de las condiciones reales de las explotaciones ganaderas. Para finalizar, podemos destacar algunas ideas clave. Los suelos constituyen uno de los mayores reservorios de carbono del planeta y desempeñan un papel fundamental en la regulación del clima. El carbono orgánico del suelo es un indicador esencial de la salud, fertilidad y resiliencia de los sistemas agroganaderos. Una gestión adecuada de los pastos y de los sistemas ganaderos puede contribuir al secuestro de carbono y a la mitigación del cambio climático. Una cuantificación del carbono orgánico del suelo requiere metodologías rigurosas, estandarizadas y comparables. La armonización de protocolos facilita la generación de información robusta y útil a diferentes escalas. Los resultados obtenidos en el proyecto aportan información valiosa para mejorar la gestión sostenible de los sistemas ganaderos. En definitiva, conocer cuánto carbono almacenan nuestros suelos es el primer paso para gestionarlos mejor, aumentar su capacidad de secuestro y reforzar el papel de la ganadería como parte de la solución frente al cambio climático. Muchas gracias.